Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con la cuarta clase de la materia de microeconomía y macroeconomía. Recuerden que soy el licenciado Saúl Lima Romo y estaré con ustedes durante el cuatrimestre mayo-agosto. Para esto pues vamos a iniciar a retroalimentar pues algunos temas que ustedes ya realizaron de tarea. Para ello vamos a iniciar con el tema 4.2, fronteras de posibilidades de producción, o mejor conocido como FPPP. La frontera de posibilidades de producción es una representación gráfica de las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía en un periodo determinado, haciendo uso de todos sus recursos que tiene disponibles. Es decir, ustedes saben que justamente en una economía se producen n infinidad de productos, es decir, a lo mejor calzado, mezclilla, chamarras, agricultura, etcétera, etcétera. Pero para ello también vamos a necesitar la mano de obra, es decir, vamos a ocupar trabajadores. Entonces hay que dividir, por ejemplo, los trabajadores entre la cantidad eh, de demanda que nosotros necesitamos para justamente cubrir las necesidades de la población. ¿Vale? Entonces, justamente esta frontera de posibilidades de producción nos dice eso mismo, que vamos a ser equitativos justamente en la forma en la que vamos a producir. Si yo digo que voy a producir 1000 piezas, tengo que considerar mi personal para qué capacidad es apto para que pueda producir dicha cantidad solicitada, ¿no? Y bueno, eso sería el concepto de frontera de posibilidades de producción, o mejor conocido como FPP. Ahora bien, vamos a iniciar con el concepto de producción. Ya estamos justamente en el tema 4.3 y nos dice que en economía producir es crear un bien o servicio con un valor económico. Entonces, producción aquí nos dice todo, ¿no? La producción va a ser crear un bien o servicio con un valor económico. Y en todos lados lo vemos así, ¿no? No creo que ustedes vayan a adquirir un bien o servicio sin que no les cobren algo, ¿no? Todo tiene un porqué y un para qué. Pero para ello también necesitamos justamente la distribución. Una vez que ya se produce, hay que distribuirlo. Y esto es cuando se hace la entrega de la mercancía para pues, que se pueda comercializar, ¿no? Y para ello pues también traemos el concepto de comercialización y nos dice que es poner en venta un producto. Y por último viene el último paso, que sería el consumo, y es cuando utilizamos bienes o servicios para satisfacer necesidades o deseos, como anteriormente lo decimos, ¿no? Entonces aquí en producción vemos cuatro fases. Primero, la producción o el producir. Segundo, la distribución. Tercero, la comercialización. Y cuarto, el consumo. ¿Vale? Entonces todo lleva un proceso y un para qué. Seguimos con los factores de producción. Si bien ustedes saben, hay muchas mercancías que se transforman y muchas de ellas necesitamos justamente tierra, porque es la que nos va a ayudar justamente a procrear pues a lo mejor nuestra materia prima, a lo mejor hasta establecer pues nuestro propio negocio, etcétera, etcétera. El trabajo. El trabajo va a ser parte indispensable porque sí sabemos que justamente estamos viviendo en una época en donde ya todo está industrializado. Sin embargo, es necesario la mano de obra, es decir, el trabajo para que nos facilite pues a llevar esas tareas a cabo. También el capital. El capital puede ser maquinaria o hasta dinero, ¿no? Y por último, la capacidad empresarial. Aquí cabe mencionar que la capacidad empresarial se va a enfocar directamente pues a gestionar todo ello, ¿no? Y a saber administrar sus recursos para un mejor pues funcionamiento. Espero que hasta aquí pues no les haya quedado alguna duda. En caso de que exista alguna, pues ya saben, mandarme WhatsApp y yo les estaré resolviendo sus dudas correspondientes. Ahora bien, vamos a hablar sobre rendimiento. Y nos dice que en el ámbito económico usamos este concepto para hablar de la producción o de la proporción utilizada entre los medios empleados para obtener algo y el resultado logrado, es decir, los medios que se va a utilizar y lo que se va a lograr. Es decir, es el resultado donde se ve reflejado la correspondencia entre la renta que se produce y el precio corriente del mercado. Se calcula sobre el valor que determina objeto, bien o servicio que tiene en el mercado. Y como anteriormente lo veíamos, ¿no? Justamente aquí habla sobre lo que tú vas a emplear para crear
y el resultado que vas a obtener. Hasta ahí. Punto. ¿Vale? Para productividad nos dice que es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado. Estos factores pueden ser el trabajador, el capital, el tiempo, la tierra, etcétera, como anteriormente lo veíamos, ¿no? Durante pues un periodo determinado, cabe mencionar que la productividad de una empresa siempre se va a medir en tres lapsos: 3, 6 o 12 meses, ¿vale? ¿Por qué lo hacen? Para ver si su rentabilidad o su crecimiento económico de la industria va teniendo pues una fluidez apta o un crecimiento económico favorable. En caso de no, hay que hacer una reestructuración correspondiente para que observemos en qué estamos fallando como organización, ¿no? El objetivo de la productividad va a ser el medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo rendimiento utilizado en un mínimo de recursos. Es decir, cuanto menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, pues mayor será la productividad y por lo tanto, pues mayor será la eficiencia. ¿Vale? Entonces, ese sería justamente el concepto de productividad. Ahora bien, vamos a hablar sobre los costos y su clasificación. Y sí, ya estamos entrando al tema 5.1. Y nos dice que los costos son fundamentales para el administrador y no solo para efectos de evaluar inventarios, sino para los diferentes procesos administrativos de la organización, que son los tres que ya hemos visto: el planear, el tomar decisiones y llevar un control adecuado. De acuerdo con la función en la que incurren, va a ser el primero que vamos a ver. Y dentro de ellos vamos a encontrar costos de producción, y son los que generan o son los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados. Se subdividen en costos de materia prima, de mano de obra e indirectos de fabricación. ¿Vale? Ahora vamos a ver el primero del que hablamos, que sería costos de materia prima. Y ese es el costo de materiales integrados al producto. Por ejemplo, la malta utilizada para producir cerveza, el tabaco para producir cigarros, etcétera, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los costos de mano de obra. Y este es el costo que interviene directamente en la transformación del producto. Por ejemplo, el sueldo del mecánico, el del soldador, a lo mejor el sueldo del carpintero, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, los gastos indirectos de fabricación, y estos son los costos que intervienen en la transformación de los productos, con excepción de la materia prima y la mano de obra, ¿vale? A lo mejor y aquí ya podemos generar, pues, un gasto indirecto sería, quizás podemos meter la luz, el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Nos vamos con el siguiente, el cual nos dice que son costos de distribución o venta, y son los que incurren en el área que se encarga pues de llevar el producto desde la empresa hasta el último consumidor. Por ejemplo, publicidad, comisiones, etcétera. En el inciso C nos encontramos con costos de administración, y estos son los que se originan en el área administrativa, como su nombre lo dice, que son sueldos, teléfonos, oficinas generales, etcétera. Esta clasificación tiene por objeto agrupar los costos por funciones, la cual va a facilitar cualquier análisis que se presenta al realizar pues cada una de ellas. Y por último vamos a encontrar en el inciso D los costos de financiamiento. Estos son los que se originan por el uso de los recursos ajenos, que nos van a permitir pues el generar un impacto dentro de la economía, ¿vale? Bueno, pues ya para culminar esta clase, aquí está su tarea de esta semana, y ustedes van a realizar un resumen sobre los costos y su importancia en la toma de decisiones. Se va a realizar en su libreta y se calificará el sábado 4 de junio, ¿vale? Lo van a subir antes de las 5 p.m. Les voy a habilitar Classroom, ¿vale? Como segunda tarea van a definir la sustitución de factores y deberán colocar 3 ejemplos reales. Este también lo van a realizar en su libreta y se calificará también el sábado 4 antes de las 5 p.m. Y por último, van a investigar los conceptos de isocostes e isocuantas, y también deberán de subirlo a Classroom
con al menos 2 autores a más tardar el jueves 2 de junio antes de las 8 p.m. ¿Vale? Recuerden, todo se va a subir a Classroom, 2 tareas el sábado, 1 tarea el jueves. Y pues bueno, esto sería todo por la clase del día de hoy. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego.